Bien, y lo vamos a transmitir en YouTube. Esperen que busco la cuenta. Ahí está preparando. Ahí les va a salir, pongan entendido. Sale un cartelito. Aguárdenme un segundo. Ahí está preparando. Ahí está. Bueno, muy bien. Hoy defiende su tesina, perdón. Ahí les va a salir, pongan entendido. Esperen que... Ahí está. Bueno, ahora sí. Hoy defiende como su último acto como estudiante su tesina Tatiana Aguiar, titulada Displasia del desarrollo de cadera en pacientes pretérmino asociada a factores de riesgo externos. Fue dirigida por la licenciada Patricia Engar y fue evaluada por las licenciadas Carla Caporosi y Victoria Sonda. Adelante, Tatiana, es tu momento. Muchas gracias, licenciado. Voy a proceder entonces con la presentación de mi tesina titulada Displasia del desarrollo de cadera en pacientes pretérmino asociada a factores de riesgo externo. Comenzaré con una breve introducción. Debido a que el recién nacido pretérmino no ha podido completar su desarrollo dentro del útero materno, la flexión fisiológica que se desarrolla en el último trimestre de gestación no se lleva a cabo, por lo tanto presenta un escaso tono muscular que lo predispone a adoptar patrones posturales en extensión debido a la dificultad de vencer la fuerza de gravedad. En aquellos casos donde deba permanecer internado en una unidad de cuidados intensivos neonatal, es probable que las posiciones que adopte dentro de la incubadora sean propicias a presentar deformidades o anormalidades motoras por causa de una inmovilización prolongada. Ante la disminución de los movimientos espontáneos, se produce un aumento del riesgo de padecer deformidades posturales que a posterior afectan su desarrollo psicomotor. En cuanto a los factores de riesgo mencionados en la bibliografía de referencia, no se incluye como causante de la displasia al nacimiento pretérmino, y esta omisión puede llevar al personal de salud a tener un control menos exhaustivo sobre la posición de las caderas del lactante. Debido a que se han realizado pocos estudios sobre la displasia en relación a los nacidos pretérmino, se encuentra en discusión la incidencia de este grupo en comparación a los nacidos a término. En base a lo expresado anteriormente, el interrogante para la investigación fue cómo abordar al recién nacido pretérmino con posibilidad de desarrollar displasia del desarrollo de cadera a causa de factores de riesgo externos. Para ello se realizó una revisión bibliográfica en la que se incluyeron 72 artículos publicados entre los años 2013 y 2022, utilizando para la búsqueda los términos libres que aparecen en el cuadro en pantalla. Finalmente se seleccionaron 7 de los artículos para realizar el contexto de análisis. El objetivo general de esta tesina fue identificar las recomendaciones del abordaje del paciente recién nacido pretérmino para evitar que presente displasia del desarrollo de cadera como consecuencia de exposición a factores de riesgo externos. Los objetivos específicos fueron identificar el riesgo que presentan los nacidos pretérmino de sufrir displasia del desarrollo de cadera como consecuencia de su permanencia en UCI, comparar el riesgo de padecer displasia del desarrollo de cadera que tienen los nacidos pretérmino en relación a los nacidos a término, registrar y describir los beneficios de la detección temprana en aquellos pacientes que no presenten los principales factores de riesgo asociados, investigar y desarrollar el mejor abordaje posible en recién nacidos pretérmino que presenten displasia del desarrollo de cadera, y por último, analizar cuál es el aporte que realiza el kinesiólogo dentro del equipo de salud para abordar a los recién nacidos pretérmino con esta condición. Durante la gestación del feto se produce el desarrollo de su anatomía y de sus funciones metabólicas, neurológicas y fisiológicas para que al llegar a la fecha de término tenga la capacidad de sobrevivir al medio fuera del útero. En el recién nacido pretérmino este desarrollo se encuentra incompleto y presenta en consecuencia una elevada tasa de morbimortalidad por la dificultad de adaptarse al medio para el cual aún no está preparado. En comparación a los nacidos a término presenta una elevada tasa de hospitalización y también más prolongada, como también es elevada la tasa de rehospitalización durante el periodo neonatal
y el primer año de vida. Se ven afectados en aquellos casos que deban permanecer en una UCI por el ambiente hostil que de esta resulta debido a la gran cantidad de estímulos sonoros y lumínicos superiores en intensidad a lo que pueden tolerar. Esta sobreestimulación constante genera la dificultad de la organización de su cerebro en desarrollo. Será difícil también en estas condiciones proveerles una postura adecuada para el desarrollo de sus caderas, por lo que se verá afectada debido a que al momento de nacimiento presentan un acetábulo de manera superficial que le da a la cadera la característica de inestable y la vuelve susceptible a las fuerzas extrínsecas. Se ven afectados también por numerosas intervenciones dolorosas a diario, la mayoría de ellas se realizan sin anestesia, y como alternativa no farmacológica se ha sugerido el uso de un tipo de envoltura denominada swaddling, de la cual explicaré más adelante, pero presenta relación con el aumento de la displasia del desarrollo de cadera. La displasia del desarrollo de cadera se trata de un trastorno patológico que ocurre en la cadera del lactante luego del nacimiento por una falta de madurez o un desarrollo normal respecto a la morfología, tamaño u orientación de la cabeza femoral y o del acetábulo. Esto genera en respuesta una amplia variación de manifestaciones que puede variar desde una leve inestabilidad hacia una severa dislocación. Debido a que se corresponde con un evento no traumático y no doloroso, puede cursar de manera asintomática durante la primera infancia. En las primeras semanas de vida, el recién nacido puede presentar una inestabilidad o displasia leve que suele ser benigna y debido a la laxitud ligamentosa correspondiente al periodo neonatal temprano, pero que suele presentar una resolución espontánea del 88% en las primeras 8 semanas de vida. En estos casos, lo que se sugiere es evitar realizar una intervención que pueda conducir a un sobretratamiento en este tipo de caderas que presentan potencial de resolución espontánea. En las displasias leves, la inestabilidad comienza a disminuir a medida que aumenta la fuerza y el tono muscular a partir de la primera semana de vida. Para el desarrollo normal de la cadera, es necesario que la cabeza femoral se encuentre reducida y de manera concéntrica dentro del acetábulo. Si esto no sucede así, se generarán en consecuencia cambios morfológicos dentro de la articulación que le darán el nombre de displasia, y su gravedad variará según los grados de desalineación que presente la cabeza femoral respecto al acetábulo. La displasia comienza con una inestabilidad por flojedad o laxitud de la cabeza femoral dentro del acetábulo, pero se mantiene en su posición anatómica. La subluxación se corresponde con un desplazamiento de la cabeza femoral que puede alcanzar el borde superior del acetábulo, pero mantiene todavía cierto contacto, a diferencia de la dislocación, que es el estadio más agravado de esta patología, donde la cabeza femoral ha migrado por completo hasta perder contacto con el acetábulo. A nivel anatómico, los cambios que surgen por esta patología es principalmente una hipertrofia de las estructuras que componen al acetábulo, generando un bloqueo en la parte inferior que impide la reducción. Y por parte del fémur, la cabeza femoral presentará un aplanamiento, pérdida de la esfericidad, una disminución en su tamaño y se verá retrasada la osificación. El cuello del fémur se verá acortado con un aumento del valgo y la anteversión. Si bien la etiología de esta patología es aún desconocida a la fecha, se la considera multifactorial y controvertida, los factores de riesgo son sumamente variables, pero se enumeran 3 como principales, que son el nacimiento en posición de nalgas, el sexo femenino y la historia familiar. Se considera que los factores son aditivos, pero sin embargo, en el 75% de los casos, la displasia ocurre en lactantes que no poseen ningún factor de riesgo asociado. Respecto a los factores de riesgo externos, los factores mecánicos postnatales adquieren gran relevancia ante la aparición de la displasia del desarrollo de cadera, debido a que en un lactante sano, un posicionamiento postnatal anormal o inadecuado durante un tiempo prolongado afectará el contacto estrecho necesario entre la cabeza femoral y el acetábulo. Esto puede generar un crecimiento o un desarrollo normal de la articulación. Un factor de riesgo menos conocido que los tradicionales, pero que es frecuente, es el uso del swaddling. El swaddling tradicional es un tipo de envoltura que se realiza con una manta y de manera apretada, manteniendo los miembros inferiores en aducción y extensión, impidiendo su movimiento. Ha resurgido un interés por esta técnica debido a los beneficios que presentan las primeras semanas de vida, como ser
minimizar la hipotermia, controlar el llanto excesivo, la disminución del dolor, la promoción del sueño. En aquellas culturas donde se lo utiliza se han registrado elevadas tasas de displasia, como también del diagnóstico tardío de esta patología. Es considerado un factor de riesgo debido al estrés de riesgo externo debido al estrés mecánico que genera esta posición forzada. El swaddling seguro es una alternativa a la envoltura que se recomienda actualmente, debido a que, si bien restringe los miembros inferiores, permite que los miembros superiores están restringidos y permite que los miembros inferiores se posicionen en abducción y flexión. Esta envoltura es la recomendada por la Sociedad de Ortopedia Pediátrica de América del Norte, por el Instituto Internacional de Displasia de Cadera y por la Academia Americana de Pediatría, debido a que no ha demostrado aumentar el riesgo de la displasia. El diagnóstico de esta patología consta primero de un examen físico a través de unas maniobras para la evaluación de la cadera, y se complementa con un diagnóstico por imagen, donde se realiza ecografía o radiografía según la edad que tenga el lactante. El diagnóstico tardío es aquel que se realiza posterior a los 3 meses de vida y traerá aparejado un tratamiento de mayor complejidad, más invasivo, que pueda traer a futuro mayores complicaciones y discapacidades a largo plazo. Uno de los motivos frecuentes del diagnóstico tardío es el antecedente del swaddling, como también realizar un examen pobre de caderas o la falta de controles hasta la edad de caminar del niño. Se observa con mayor frecuencia en lactantes que no presentan ningún factor de riesgo asociado, de los tradicionales. El examen físico será una herramienta sumamente importante para la detección temprana de esta patología y para reducir la necesidad de intervención quirúrgica. Es importante que el kinesiólogo tenga el conocimiento y la práctica de realizarlas para advertir cualquier anormalidad o inestabilidad en la articulación coxofemoral. Las maniobras de Barlow y Ortolani son las realizadas en menores de 3 meses de edad, donde a partir de entonces, por el aumento del tono muscular, se pierde el valor diagnóstico de estas maniobras. A partir de entonces, la maniobra a realizar es la de la limitación de la abducción de cadera, pero es útil solamente en las displasias de tipo unilateral, al igual que el signo de Galeazzi, que de resultar positivo indica una normalidad en la articulación de la cadera por acortamiento femoral. La ecografía es el estudio a realizar en los menores a 4 meses de edad, que es el momento donde la articulación es predominantemente cartilaginosa previo a la osificación. Presenta mayor sensibilidad para el diagnóstico de displasia en comparación al examen físico, por lo que disminuye el diagnóstico tardío y la necesidad de intervención quirúrgica. La técnica más utilizada es la estática de Graf, donde evaluará la integridad de la articulación mediante la medición de 2 ángulos, alfa y beta. El ángulo alfa se traza mediante una línea que atraviesa el ilion y una línea por el acetábulo, la pared ósea del acetábulo. Esto va a cuantificar la calidad ósea y la profundidad del acetábulo. El segundo ángulo es el beta, que se traza mediante una línea por el ilion y una línea por el labrum cartilaginoso para cuantificar el techo cartilaginoso del acetábulo. Una cadera con ángulo alfa mayor a 60 grados será una cadera normal que no requiere tratamiento. Entre 50 y 60 grados serán inmaduras que pueden evolucionar tanto a una cadera normal como a una cadera con luxación, con displasia. Y aquellas caderas que tengan un ángulo alfa menor a 50 grados son caderas que requieren tratamiento y presentan riesgo de luxación como de displasia residual. La radiografía es el estudio a realizar en los mayores de 4 meses de edad, momento en el que comienza a aparecer el núcleo de osificación secundario de la cabeza femoral. Para ello se van a trazar líneas auxiliares y cuadrantes para determinar el estado de la cadera. Hacia la izquierda de la imagen vemos una cadera normal y hacia la derecha una cadera con displasia. La línea de Hilgenreiner se traza de manera horizontal a la altura del cartílago trirradiado. De manera perpendicular y vertical se traza la línea de Perkins por el borde superior del acetábulo. El índice acetabular es el ángulo que vemos en color rojo y se utiliza para ver la profundidad del acetábulo. Utiliza la línea de Hilgenreiner y una diagonal que une los puntos
inferomedial y superolateral del acetábulo. En caderas normales este ángulo es menor o igual a 30 grados y en caderas con displasia se encuentra aumentado. Por último también podemos marcar el arco de Shenton, que en caderas normales presenta una suave continuidad desde el borde medial del cuello del fémur hacia el borde inferior de la rama superior del pubis. En las caderas con displasia este arco se encuentra interrumpido por el desplazamiento femoral. Las formas leves de displasia del desarrollo de cadera pueden cursar de manera asintomática y no ser detectadas. Ante la falta de tratamiento, evolucionan hacia formas más graves que requerirán a posterior tratamientos más complejos, como puede ser que la necesidad de una resolución quirúrgica para el reemplazo total de la articulación. En ciertos casos, la displasia no es detectada hasta el momento en que el niño empieza a caminar y se observa una marcha con cojera o la discrepancia en longitud de miembros. De no ser diagnosticada y tratada a tiempo, esta patología puede generar a largo plazo alteraciones en el desarrollo musculoesquelético del niño y presentar complicaciones como dolor crónico, enfermedades degenerativas articulares, como puede ser una artritis degenerativa temprana, la discrepancia en longitud de miembros, contracturas musculares, discapacidad infantil, por ejemplo una marcha inestable o que se vea retrasada, marcha normal en la adolescencia o en edad adulta, escoliosis postural y la necrosis avascular de la cabeza femoral. Varios autores coinciden en que el enfoque y el futuro del tratamiento dependen de la edad del paciente al momento de la detección. La Academia Americana de Pediatría ha publicado que las mejores prácticas a seguir incluyen un equilibrio entre la identificación adecuada y la prevención al sobretratamiento de displasias leves. El objetivo será la reducción de la cabeza femoral dentro del acetábulo para permitir un normal desarrollo de ambas estructuras articulares, con la finalidad de evitar la intervención quirúrgica y las discapacidades que a largo plazo puedan surgir. El arnés de Pavlik es la ortesis de abducción utilizada para realizar el tratamiento en menores a 6 meses de edad, con un uso promedio de 3 meses. Es un tratamiento ambulatorio y mínimamente invasivo que a través del uso de correas, velcros y un cinturón torácico posicionan a las caderas con una abducción entre 30 y 60 grados y una flexión de 90 grados. El modo de uso es un factor clave para el éxito de este tratamiento y la resolución debe confirmarse mediante ultrasonido de manera semanal. Si a las 3 semanas de tratamiento no se evidencian signos de reducción, se debe proceder a suspender el tratamiento para realizar una reducción cerrada con yeso en espiga. Las complicaciones que pueden surgir por este tratamiento al no posicionarlo de manera adecuada es que una abducción menor a la indicada puede generar la luxación de la articulación, una abducción mayor, la necrosis avascular, y una flexión mayor, la lesión del nervio femoral. En lo que respecta al rol del kinesiólogo dentro de la UCI, este formará parte de un equipo multidisciplinario que tendrá por objetivo brindar los cuidados necesarios al recién nacido pretérmino para lograr la estabilización fisiológica. Su actividad estará centrada en el cuidado del neurodesarrollo y para ello deberá realizar las modificaciones del entorno necesarias para brindarle al recién nacido un posicionamiento adecuado y saludable, para lo cual puede utilizar el uso de nidos o barreras de contención y promover así la flexión de sus miembros. Será importante también que participe en el cuidado del sueño, realizando sus actividades junto a las intervenciones que se programen junto a otros profesionales para disminuir el número de despertares y disminuir los niveles de estrés. Una reducción en los estímulos hostiles en UCI favorecerá a la evolución del recién nacido y también mejorará la regulación motora. Se encuentra también aparejado con una disminución de los días de internación y con menores tasas del retraso psicomotor. Para el contexto de análisis se utilizaron 7 artículos, 5 de ellos fueron ensayos controlados aleatorios y 2 fueron revisiones sistemáticas. Los temas a tratar fueron 3. El primero a analizar fue la comparación del riesgo de displasia del desarrollo de cadera entre los nacidos pretérmino y nacidos a término. Para ello se utilizaron los artículos de Kwan, Hegby y Orac. El segundo tema fue el de factores de riesgo y Swalding.
para lo cual se utilizaron 3 artículos, el de Omeroglu, el de Harki y el de Mulpuri. Y el último tema a analizar fue el del Swadling en Usin, para lo cual se utilizó el artículo de Fletcher. Respecto a la comparación del riesgo de la displasia entre los nacidos pretérmino y a término, Juan y colaboradores publicaron en el año 2013 una auditoría retrospectiva con el objetivo de determinar si, ante un nacimiento en posición de nalgas, los nacidos pretérmino tenían un riesgo de displasia comparable al de los nacidos a término. Para ello se dividieron a los participantes del grupo del estudio en 2 grupos, según la edad gestacional. Todos ellos habían nacido en posición de nalgas. Los exámenes a realizar fueron, en base al examen clínico, las maniobras de Barlow y Ortolani, y posteriormente se les practicó una ecografía. Según los resultados de estos estudios, se clasificaron cada uno de los grupos en positivos y negativos para la displasia y un grupo de observación. Aquellos que se encontraban en observación tuvieron una segunda ecografía para ser reasignados a positivos o negativos. Quienes participaron del grupo de positivos eran con un diagnóstico de displasia y que requería tratamiento, y los de negativos presentaron caderas normales. En el estudio de Hegde y colaboradores publicados en el año 2020, el objetivo fue comparar la incidencia de la displasia que tenían los recién nacidos pretérmino de nalgas en relación a los nacidos a término. Se incluyeron en el estudio 1.144 lactantes que fueron divididos según la edad gestacional en extremadamente pretérmino, muy pretérmino, tardío a moderado y nacidos a término. Los exámenes a realizar fueron las maniobras de Barlow y Ortolani, y se les practicó ecografía y radiografía según la edad que presentaban. En el estudio de Orac y colaboradores publicado en el año 2015, el objetivo fue investigar la prematuridad como factor de riesgo para la displasia del desarrollo de cadera a través de la comparación del desarrollo ecográfico de las caderas que presentaban entre los recién nacidos pretérmino y nacidos a término. Ninguno de los lactantes presentaba factores de riesgo asociados, y se incluyeron 221 nacidos pretérmino. Los estudios a realizar fueron las maniobras de Barlow y Ortolani, la limitación de la abducción de cadera, y se les realizó ecografía. En cuanto a los factores de riesgo y el Swadling, Omeroglu y colaboradores en el año 2019 publicaron su estudio con el objetivo de analizar la manera en que los factores de riesgo previamente definidos influían en el tipo de displasia. Se les realizaron exámenes ecográficos y según la clasificación GRAF, se dividieron en un grupo control, aquellos que presentaban caderas normales con GRAF grado 1, y un grupo de estudio quienes presentaban caderas con grado GRAF 2 o superior. Estos últimos requerían tratamiento. En el estudio de Harki y colaboradores publicado en el año 2016, el objetivo fue investigar el efecto que podía tener el Swadling en bebés con caderas normales y en bebés con factores de riesgo para la displasia o que se encontraban en tratamiento con arnés de Pavlik. Fueron incluidos 30 recién nacidos que se dividieron según necesitaban tratamiento o no en un grupo de 16 lactantes que utilizaban en tratamiento de arnés de Pavlik y un grupo de 14 lactantes que no realizaban tratamiento pero presentaban factores de riesgo asociados. A todos ellos se les realizó una ecografía inicial y se procedió a envolverlos con un Swadling tradicional a los que se encontraban sin tratamiento y con un Swadling seguro a los que estaban en tratamiento. Se les realizó una segunda ecografía para evaluar el estado de la articulación luego de la envoltura, y se evaluó también el grado de la abducción. Por último, en el estudio de Mulpuri y colaboradores en el año 2016, el objetivo fue determinar si había diferencia entre la presentación temprana y tardía en pacientes con displasia respecto a los factores de riesgo asociados. Todos los lactantes incluidos presentaban al menos una cadera francamente dislocada y fueron divididos en 2 grupos según la edad que tenían, en menores de 3 meses y otro grupo de 13 a 18 meses. A todos ellos se les realizaron ecografías o radiografías según su edad. Respecto al último tema, Swadling en UCI, Fletcher y colaboradores publicaron en el año 2018 un estudio con el fin de evaluar si la variabilidad de la práctica de Swadling realizada en lactantes, en la UCI y en la sala de recién nacidos.
Se realizaron 132 observaciones y se tomaron registros de la posición de los brazos, de las piernas y de la tensión de la venda. Esta última se definió como apretada si al utilizar un bajalenguas no cabía entre la venda y el cuerpo del lactante. Los resultados obtenidos en los estudios mencionados fueron los siguientes. Respecto a la comparación del riesgo de sufrir displasia entre los recién nacidos pretérmino y nacidos a término, el estudio de Kwan reveló que en 2 de los 3 recién nacidos pretérmino con displasia fue necesario realizar un examen ecográfico para dar con el diagnóstico, debido a que no había sido detectado en el examen físico. Este estudio confirma entonces que la incidencia de los nacidos pretérmino es similar a la de los nacidos a término, y sugiere que el riesgo de padecer displasia también lo es, independientemente de su edad gestacional. En el estudio de Hegde, el factor gestacional, se reveló que el factor gestacional no es influyente para el riesgo de displasia ni en la necesidad de la terapia. En el 51,7% de los lactantes que requirieron intervención fue independientemente de la edad gestacional. Este estudio sugiere entonces que los recién nacidos pretérmino en posición de nalgas presentan un riesgo comparable al de los nacidos a término, respaldando así los resultados obtenidos en el estudio de Kwan. En el estudio de Orac, los autores no pudieron encontrar diferencia respecto a la incidencia de las caderas patológicas que requerían tratamiento entre los grupos de nacidos a término y pretérmino. Sobre los factores de riesgo y Swadling, en el estudio de Omeroglu, los lactantes con más de un factor de riesgo tuvieron una tasa significativamente más elevada de displasia que aquellos que presentaban solamente uno, al igual que los lactantes con Swadling tuvieron una tasa más elevada que aquellos que no tenían antecedentes. El Swadling fue uno de los 3 factores de riesgo significativos relacionados con el desarrollo de la displasia, y los bebés con antecedentes de Swadling tradicional presentan una tasa 3 veces mayor de displasia que requiere tratamiento. Los resultados en el estudio de Harkey son los siguientes. La hipótesis de que el suelo inseguro no afecta la posición de la cadera se confirmó, y el suelo inseguro con movimiento restringido de piernas aumenta la inestabilidad de cadera. En el estudio de Mulpuri, el resultado fue que el grupo de presentación tardía tenía más probabilidades de tener antecedentes de Swadling que el grupo de presentación temprana, por lo que los antecedentes de Swadling se identificaron como factores de riesgo específicos para las luxaciones de presentación tardía. Para finalizar, respecto al Swadling en UCI, en el estudio de Fletcher se observó que, si bien la mayoría de los niños habían sido envueltos con las piernas flexionadas, un 17% de ellos estuvo envueltos con las piernas en extensión, y que en el 30,3% de los casos la tirantez de la venda alrededor de las piernas fue de manera apretada. Las conclusiones de este trabajo de investigación son las siguientes. La displasia del desarrollo de cadera puede afectar al recién nacido o aparecer en los siguientes meses de vida, independientemente de su edad gestacional. El posicionamiento que se le imponga a las caderas puede ser causante de una displasia del desarrollo de cadera, se trate incluso de cadera sana e independientemente de la edad gestacional. Los recién nacidos pretérmino han demostrado tener una incidencia de displasia del desarrollo de cadera similar a los nacidos a término. La modalidad de la envoltura realizada genera consecuencias tanto en caderas sanas como en caderas patológicas. Y por último, el rol del kinesiólogo como parte del equipo multidisciplinario será importante en todas las etapas de esta patología, comenzando desde la prevención con el cuidado del neurodesarrollo, como durante las etapas siguientes de tratamiento y rehabilitación de las complicaciones o las discapacidades que haya generado la displasia del desarrollo de cadera. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muy bien, Tatiana. Muy buena presentación. Vamos a dar paso ahora al jurado, si quiere hacer alguna pregunta que les haya quedado en el tintero.